Mañana con 49 minutos. Ayer al finalizar el programa le decíamos que habíamos recibido una carta y mensajes diversos acerca de lo que como fuente original de información publicó el periódico Reforma. El periódico Reforma, que tuvo en su poder un documento, un informe, pues dio a conocer el contenido de ese informe, en donde se dice que el gobierno del DF pues identifica a los llamados grupos anarquistas y algunos de sus integrantes que han participado en manifestaciones violentas. El diario Reforma, el 11 de octubre, tituló su nota "Fichan anarquistas", de la siguiente manera: fichan a anarquistas. Y Reforma dio cuenta de este documento, diciendo que tiene copia de este documento, en donde identifica a 11 personas y establece una ficha básica de cada una. A ellas las ubica por su grado de violencia o asiduidad a las manifestaciones que terminan en actos vandálicos. Este informe, denominado Análisis de Grupos Anarquistas, fue realizado después de la marcha del 2 de octubre, donde se enfrentaron policías y anarquistas. En las fichas de los anarcos, dice Reforma, establece el nombre, las marchas en las que ha participado, los delitos de los que se les acusa y, en algunos casos, sus domicilios. Aunque no está identificado por su pertenencia al grupo anarquista, menciona un hombre que es Jesse Alejandro Montaño Sánchez, que encabezaría la lista. Se identifica como uno de los participantes más violentos en contra de los policías. Se tiene identificada su participación en 15 eventos desde 2009, dice el documento que cita Reforma. Carlos Esteban Jiménez Martínez lo ubican en 5 eventos, en los cuales ha destacado por su agresión, dice aquí, contra mandos de la Secretaría de Salud Pública, y lo relacionan con el Frente Oriente y simpatizante del Partido del Trabajo en el DF. Hasta aquí me quedo con la mención de estos nombres, aunque abajo vienen otros nombres que también son aludidos y que forma parte del documento del cual tiene una copia el periódico Reforma. Debo decir que nosotros no reprodujimos esta información en este espacio noticioso, sí lo retomamos en el portal de noticias de Aristegui Noticias. Nos hicieron llegar una carta, pues precisamente para decir que quienes ahí están ubicados en ese documento no son gente que esté realizando actividades de esta naturaleza y se sienten afectados por la publicación precisamente de sus nombres y apellidos a raíz de que Reforma dio a conocer lo esencial de este documento del cual tiene copia. Y digo que Reforma tiene copia porque Reforma no ha modificado ningún elemento de sus informaciones publicadas. Incluso puedo decir que pregunté al propio diario y me han dicho que ellos sostienen lo publicado, dado que tuvieron acceso a esa información. Incluso, en todo caso, nos han dicho, ninguna autoridad del gobierno del DF ha enviado una carta aclaratoria al periódico negando precisamente que ese documento haya surgido del propio gobierno del Distrito Federal, por un lado. Por otro lado, hablamos al gobierno del Distrito Federal y el gobierno del Distrito Federal, incluyendo la Procuraduría de Justicia e incluyendo la Secretaría de Seguridad Pública, niegan haber generado este documento. Nos niegan a este programa haber generado este documento. Así es que dejamos ahí al auditorio precisamente lo que fueron estas dos consultas que hicimos respecto a al origen de este documento que obtuvo Reforma, que publicó y que ha dicho ninguna autoridad formalmente lo ha desconocido. Aquí tenemos un asunto delicado, desde luego, porque se trata de la presencia pública de los nombres, de la publicación de los nombres de estas 11 personas, de las cuales, bueno, el gobierno del DF no ha querido pronunciarse. Y entonces entiendo que estas personas salgan y digan, oigan, no puede nuestro nombre estar públicamente de esta manera porque nos afecta de diversas maneras. Es el caso de lo que el propio médico, el joven médico Alatorre Pisanti, ha expresado en el propio diario Reforma, en el artículo que comentábamos esta semana, publicó en la sección de Ciudad un artículo hablando precisamente de esta circunstancia, de que su nombre, junto con el de los otros 10, esté mencionado en esta publicación. Y bueno, pues entiendo que si el gobierno del DF no es capaz de aceptar que generó este documento y tampoco de aludir para negar
o para afirmar que lo dicho en la publicación corresponda a sus propias investigaciones, desde luego queda escuchar a los aludidos en la medida que ellos quieran. Invitamos al médico Alatorre Pisante, no tuvo oportunidad de estar aquí, pero queda abierta la invitación y por lo pronto aludimos al artículo que escribió en Reforma. Y a Carlos Esteban Jiménez, que nos envió junto con otros dos mencionados en este artículo, una carta donde mencionan que pues se ha replicado esta información de Reforma y que ellos tienen, desde luego, algo que decir. Carlos Esteban Jiménez Martínez, del Frente Oriente y pues procesado por lo sucedido el 10 de junio, estamos aquí para escucharte. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por el espacio. Pues este documento es una pieza pequeña de todo un panorama más amplio, porque como nosotros lo habíamos anticipado desde hace algunos meses, aquí precisamente en tu espacio se ha desatado una tremenda y violenta campaña de criminalización en contra de la protesta social. En este momento, en la Ciudad de México hay 40 procesados. A partir del 1 de diciembre hay más de 100 jóvenes detenidos de manera violenta, de manera arbitraria. Se ha tenido que ejercer el pago por parte de Boteo, de la solidaridad del pueblo, de casi 4 millones de pesos, que la verdad es que nosotros queremos ser muy claros, nosotros lo vemos prácticamente como un rescate, un pago ante el secuestro que hace el gobierno del Distrito Federal y que medios de comunicación nacionales como la revista Proceso han hecho una investigación muy puntual acerca de varias detenciones arbitrarias e ilegales. En ese sentido, para nosotros es muy importante venir a comentar que se pretende reducir la legítima lucha social que se está dando por todo nuestro país, reducirlo a anarquistas, vándalos, delincuentes, porque se pretende despojar de las demandas legítimas que tiene nuestra población y que tienen que ver con las evidentes condiciones de explotación que existen en nuestro país. Desde nuestro punto de vista, se ha desplegado una guerra contra los anarquistas, que si lo revisamos a una escala mayor, pues tiene que ver mucho con prácticamente una réplica de la guerra contra el terrorismo. Evidentemente nosotros vemos muy metida la mano del colombiano Óscar Naranjo, que ahora es asesor de Enrique Peña Nieto en cuestiones de seguridad, donde se pretende anular todas las garantías constitucionales y donde se pretende, además aquí hay un tema muy importante, Carmen, en mi caso y en el caso de varios compañeros, estamos siendo procesados. El gobierno del Distrito Federal pretende imponer la justicia por medio de los medios de comunicación comerciales, porque en los tribunales no ha demostrado absolutamente nada, no ha podido demostrar ninguna conducta delictiva de nuestra parte. Ahí están los expedientes, que los hagan públicos para ver si han demostrado que nosotros presentamos esas actitudes vandálicas que ellos dicen. Es muy preocupante que Reforma mencione que es una copia de un documento del gobierno del Distrito Federal. Alguien está mintiendo. Entonces lo que nosotros decimos es pues que ya se quiten las capuchas y que nos digan quién es el que está abonando a esta campaña de criminalización, que de verdad es muy preocupante, Carmen, porque te lo comentábamos hace algunos meses. Antes de ser detenidos nosotros ya veníamos denunciando. Y finalmente se hicieron detenciones y como te decía, hay procesos totalmente irregulares que nos parece que no son correctos porque tienen como origen una campaña previa donde se desprestigia a las organizaciones, a los luchadores sociales y entonces se justifica una abierta represión en contra del pueblo y en contra también de líderes sociales en específico y organizaciones en específico. Porque desde nuestro punto de vista se pretende condicionar la participación política únicamente a los partidos políticos oficiales. Es decir, ellos nos dicen, si no participas dentro de esta política oficial, pues entonces no tienes cabida y entonces vas a ser perseguido, vas a ser criminalizado y vas a ser encarcelado. Y desgraciadamente ellos han metido la política directamente al interior de las policías. Se quiere también crear un ambiente de bastante ligereza, donde se cree que nosotros vamos a la confrontación con los policías, como si eso fuera nuestro fin, como si a eso nos dedicáramos, cuando la verdad es que no es cierto. Ellos han politizado a la policía con personas vestidas de civil, detenciones totalmente ilegales y donde incluso hay contradicciones entre ellos mismos. Primero la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría no se ponen de acuerdo para decir y para aceptar, finalmente lo terminan aceptando, que hay personas vestidas de civil cometiendo delitos infiltrados en las marchas y que después empiezan a hacer detenciones. Pues Carlos Esteban Jiménez, nos quedamos aquí, se nos acabó el tiempo, pero nos mantendremos en comunicación desde luego porque hay procesos abiertos, hay estas informaciones
informaciones que el propio gobierno del DF nos hace cargo de ellas y que, como decíamos, el propio periódico dice no ha habido un desmentido al propio periódico Origen de la Información del gobierno de la capital del país. Dejamos, Carlos Esteban Jiménez, esta conversación, si te parece, te aprecio tu presencia y nos mantenemos en comunicación. Nada más, si nos permite dar una información muy rápida. Venga, rapidísimo. Mira, rapidísimo. Nosotros, en ese mismo sentido de este linchamiento, queremos venir a hacer y a retar a un debate público y amplio al gobierno del Distrito Federal para que cese esta campaña de criminalización. El próximo martes estaremos dando una conferencia de prensa, pero para nosotros es muy importante porque incluso el secretario de Gobernación ha salido a decir que nosotros no queremos negociar, no queremos diálogo. Evidentemente no queremos una negociación a la que están acostumbrados ellos, donde se ofrece puestecitos, donde se amenaza. Nosotros a lo que vamos es a un debate amplio acerca del proyecto que ellos representan y acerca, desde nuestro punto de vista, del proyecto por el que nosotros luchamos con procesos organizativos en las colonias populares de esta ciudad. Entonces, invitamos a los medios de comunicación libres, a los medios de comunicación comerciales, a que puedan asistir a esta conferencia de prensa que estaremos dando el próximo martes, donde invitamos al debate de manera abierta. ¿Dónde y a qué hora? En el Club de Periodistas les hacemos llegar la hora el próximo martes para que se haga un debate y entonces vamos quiénes son los verdaderos vándalos y quiénes de manera permanente están violando la ley y quiénes son los violentos. Estaremos al pendiente de esto. Gracias. Carlos Esteban Jiménez, del Frente Oriente, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Carmen, muchas gracias. Gracias a ti y con esto nos vamos. Pásela bien, parte de lo que le informamos a